Raúl Uriarte, bueno, Uriarte lo conozco ya hace rato, estaba haciendo cuentas y fue en el 2016, ¿no? En el 2016, 2015, 2015, no, fue 2013, 14, en el 14-15 conozco a Raúl. Raúl estaba abriendo Mosaic Media, ¿no? Un medio enfocado en mobile, en la industria, ¿no? Y bueno, a raíz de su llegada a México, él es español y bueno, estuvo en diferentes roles, ¿no? Entonces ha trabajado en Smart Ad Server, ¿no? Compañía potente en el tema de Programmatic, donde hoy tiene un SSP, un DSP, y bueno, también estuvo en Webورama. Webورama es un DMP. Webورama fue de los primeros en llegar a México, ¿no? Entonces prácticamente con Webورama yo trabajé en algún momento cuando estaba en Navas. Y bueno, de Webórama pasó a Centro Basis, que es una DSP, es una DSP canadiense. También tuve la oportunidad de visitar los headquarters en Chicago y una DSP bastante potente, ¿no? Y de ahí decide emprender y abrir Shamanic. Shamanic es una compañía que prácticamente hace todo el ecosistema digital, ¿no? Y bueno, finalmente a partir de este año, desde enero de este año, arrancó con Atomic, ¿no? Que está como country manager dentro de Atomic. Y bueno, prácticamente les podría decir que su expertise y sus conocimientos son vitales. Voy a presentarles a Raúl Uriarte, quien nos estará acompañando y nos estará platicando de inteligencia artificial. Bienvenido Raúl. Y bueno, ya presenté un poco de ti, pero si quieres hablar un poco más de ti y comenzar esta charla, bienvenido y bienvenidos a todos los que se están sumando. Pues muchas gracias, señor. Hablar de mí lo odio, así que vamos a empezar, si queréis, cuanto antes. La verdad es que es una charla muy interesante porque bueno, primero es una charla un poquito para marcar expectativas, es una charla cortita, ¿no? Vamos a estar hablando unos 40 minutos para que no se aburra nadie sobre el concepto de marketing e inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente es un concepto muy amplio, con lo cual tampoco podemos hablar de todo. Vamos a exponer un poco todos los puntos principales y vamos a focalizarnos en un vertical que sé que hago yo, que además creo que es un vertical súper interesante porque trata sobre y aquí hago un poco de spoiler de lo que va la charla, trata sobre lo que es la inteligencia artificial para ayudarte a optimizar las campañas que estoy seguro que todos tenéis en Facebook, Google, TikTok, etcétera, ¿no? Lo que es campaña de performance. Entonces creo que está muy chulo. Entonces, sí, gracias, Ricardo, empezamos ya cuanto antes. Y luego, por supuesto, al final de esto, pues preguntadnos lo que queráis. Ojalá preguntéis mucho, encantado. Te vamos avanzando un poquito. A ver, un segundo. Ahí está, perfecto. Vale, perfecto. Inteligencia artificial. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro el concepto de lo que es, ¿no? Máquinas, sistemas que intentan imitar la inteligencia humana, que automatizan actividades, etcétera. Yo creo que todos lo hemos visto claramente, sobre todo en la cantidad de películas que ha habido de Terminator, de Yo Robot, etcétera. Y hay dos conceptos un poco en cuanto a dos niveles de profundidad de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que se llama Machine Learning, que es algo más básico, donde el robot, la maquinita, aprende guiada por un hombre, y lo que da un poquito más de miedo, pero que es espectacular, que es el deep learning, que es donde la maquinita aprende sola y donde está atrás todo el futuro de lo que vamos a ver en los próximos años de inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos, el concepto lo tenéis todo muy claro. A mí me gusta mucho la siguiente slide porque marca un poquito los hitos de la evolución del concepto de inteligencia artificial en la historia, y hay un hito que me encanta. Bueno, nació en el 56, en el 2018, no sé si a la gente le gusta el ajedrez, yo soy súper fan del ajedrez, con lo cual va a haber bastantes cuentas de ajedrez. Se crea AlphaZero. AlphaZero es justamente el concepto de deep learning. AlphaZero es una maquinita que le enseña las reglas de un juego y aprende a partir de ahí ella a pensar y darse cuenta de por aquí voy mal, por aquí voy bien, por aquí voy mal, por aquí voy bien, y aprender, aprender, aprender. Y en X tiempo es capaz de superar a cualquier ser humano, ¿no? Da un poquito de miedillo. Pero el concepto que me interesa es el del año 97. No sé si sois muy seguidores del ajedrez o sois viejillos como yo ya tengo mis 40 y bastantes añitos, pero en el 97 pasa algo que fue a nivel social, algo mundial, un hito mundial, ¿no? Estuvo en todos los medios y fue algo brutal. Y es que una máquina es capaz de ganar a Gary Kasparov. Kasparov, para quien no lo sepa, es el mejor jugador todavía. Se considera el mejor jugador de toda la historia
de la humanidad en ajedrez. Y Kasparov era un jugador que además sigue jugando de vez en cuando, tiene ya sus 50 y muchos años. Kasparov era un jugador que decía, es muy, muy egocéntrico y es un poquito insoportable con todo lo que tiene de genio. Él decía que jamás, jamás una máquina iba a conseguir ganarle. Y le derrumbó. Y fue un hito que dio la vuelta al mundo, ¿no? Una máquina es capaz de ganar a un ser humano jugando al ajedrez. Y se hizo con Machine Learning, con inteligencia artificial. Y las premisas con las que se hizo esto es lo mismo que a día de hoy estamos llevando al tema de optimización en Facebook y Google. Es decir, por un lado, ¿qué tenía en este caso Deep Blue para ganar a Kasparov? Primero, todo lo que es Big Data. En el entorno ajedrecístico, eso implica todo lo que es un historial de partidas jugadas, aperturas, finales, tácticas, etc. Es decir, al final la máquina tenía todo el histórico posible acumulable del mundo del ajedrez en su base de datos. Luego tenía, obviamente, la tecnología capaz de pensar, o que es la informática y los sistemas que estaban asociados con la máquina. Pero tenía una tercera pata súper importante, y es que Deep Blue no aprendía sola. Tenía un equipo humano. Ahí estaba un ajedrecista que yo admiro mucho español, Miguel Illescas, un equipo humano que iba enseñando a la máquina, decir, oye, usted, mire, cuando tengamos esta situación, patrón número 1, conviene mover el caballito aquí. Cuando tengamos esto, jamás haga esto, haga usted para acá. Y le iban enseñando a la máquina exactamente lo que tenía que hacer. Esa combinación consiguió hacer algo que fue absolutamente un hito. Y esos parámetros que hicieron que fuera algo tan espectacular hace ya, ¿cuántos? 97, hace 25, 26 años, es lo mismo que se utiliza hoy en día para hacer que la inteligencia artificial tenga sentido y funcione en algunos ámbitos del marketing digital, ¿no? Vamos al siguiente diapo, porque meto un poquito más de hincapié en estos conceptos. A día de hoy, la cantidad de información que se mueve en el mundo es una locura, es intratable. Aquí el dato es 2,5 quintillones de bytes, que yo no sé ni cuántos ceros tiene esto, que se crean cada día. Casi toda la información que está creando es de ahora, es casi en tiempo real. El 90% de los datos que se han generado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, este es el ecosistema en el que en el mundo del ajedrez se movió en el año 97, pero es el ecosistema en el que nos estamos viendo hoy en día, ¿no? Y los parámetros del éxito, por adelantarme un poquito a lo que viene después, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial hay como dos grandes sectores enfrentados, o dos grandes conceptos o maneras de funcionar. Un concepto como el de Deep Blue, es decir, yo tengo una cantidad de datos brutal que no hay ser humano que sea capaz de analizar ni de broma, y tengo que tomar decisiones. Y es un concepto donde clarísimamente la informática, el robocito, la maquinita, puede superar y debe superar brutalmente al ser humano. Si en el año 97, con la informática de entonces, consiguieron ganar a Kasparov, imagínate cómo a día de hoy pueden conseguir mejorar lo que hace un operativo medio en una agencia o en una compañía, ¿no? Y la otra parte de inteligencia artificial que está un poquito chocando con esa, que son muy diferentes, es cuando el robot intenta sustituir al ser humano. Y ahí es donde estamos a años luz de hacer algo todavía un poquito serio, ¿no? Pero obviamente el futuro está por ahí, ¿no? Eh, Más cositas. Por un poquito darle un poquito de envoltura a esta introducción, ¿no? Desafíos y objetivos de la inteligencia artificial. Bueno, básicamente, esto que estoy contando, que es algo general, por favor, quedaros con ello en la cabeza desde el contexto del marketing digital, porque es exactamente igual, ¿no? Mejorar las herramientas para que su uso sea más fácil para cualquier empresa, entidad, individuo, sin ser un experto en la materia. Es decir, que una persona que no tenga mucha idea de algo sea capaz de hacer algo de calidad en ese entorno, ¿no? Y luego mejorar y eliminar las tareas tediosas, aumentando la productividad. Como decía una persona de mi empresa, el fundador decía, coño, deja la máquina que haga lo que es de máquinas. ¿Vale? Está clarísimo que a día de hoy hay cosas que no las hacemos manualmente, pero sin embargo tenemos un montón de tareas que sin darnos cuenta todavía las hacemos de manera manual cuando ya hay máquinas que lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿no? Deja a la máquina lo que es de máquina y sobre todo intenta que la máquina ayude a que un inútil como yo sea capaz de hacer labores de alto valor, ¿no? Más conceptos de la intro. Esta frase que me gustaba y la puse. No hay que entender la inteligencia artificial como una competencia, no como un sustituto, sino como una creadora de un mundo de posibilidades que potencian nuestras habilidades. Y esto viene en colación a algo que voy a decir un poco después, ¿no? Que la inteligencia artificial por sí sola es
infinitamente menos eficiente que la inteligencia artificial de la mano con un ser humano. Y hay tres pilares de lo que sería la inteligencia artificial. La capacidad de procesamiento masivo de datos, fundamental, la reducción del error humano y la automatización de las tareas, es decir, dejar a la máquina en lo que es de máquinas. Esos tres pilares, si se hacen bien, llevan al final a algo tan importante como una mejora de la producción. Eso es evidente, ¿vale? Dentro del marketing digital, un poquito lo anticipaba antes. Esta es una charla muy cortita, ¿vale? Vamos a ir muy al grano. Aparte, me gustaría mucho luego enfocarme en las preguntas que tengáis y un poco en el vertical que voy a contar. Pero hay, digamos, como diferentes zonas donde la inteligencia artificial se va aplicando al mundo que es el nuestro, que es el marketing digital, ¿no? Por un lado, algo que me parece apasionante, que no controlo mucho, sé que conozco varias empresas que lo hacen, que lo están empezando a hacer, que es la parte de análisis predictivo. Es algo que parece ciencia ficción, es literalmente una bola de cristal, es decir, ser capaz de anticipar el deseo de un consumidor. Ser capaz de saber que a Raúl Uriarte, que soy yo, hostia, pues los lunes a las 5 de la tarde le apetece tal cosa, que soy más propenso a comprar en Amazon a tales horarios, tales días, que si compré en Amazon tal cosa tal día, es muy posible que dentro de 2 meses compre el complemento que es tal, 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 ¿no? Anticipar el deseo de comprar algo. Eso es absolutamente brutal, ¿no? Y es algo que ya se está haciendo. Otra parte, la que anticipaba antes, que todavía las cosas no funcionan muy bien, y es todo lo que es sustituir al ser humano pues eso, como ser humano, por ejemplo, los chatbots. Es decir, ser capaz de que una máquina tenga una conversación eh, en lugar de un ser humano. Los que tenemos uso de Internet normal ya estamos hartos de ver cómo eso no funciona, ¿no? O sea, en cuanto estás hablando con un chatbot, en tres frases, por un tema de soporte, por preguntar por un producto, por lo que sepa, en tres frases ya estamos clarísimos que estamos hablando con una máquina, ¿no? Todavía estamos muy lejos de que una interacción con un robot pueda emular o parecerse a una interacción humana por un montón de cosas. Y además es algo que estamos bastante lejos, ¿no? La gente, los expertos hablan de 100 años, 200 años para que realmente la inteligencia artificial se asimile a esto que hay aquí arriba, ¿no? O sea, mucho tiempo. Y el tercer campo es el campo que para mí es más interesante porque ya se demostró que en el 97 era súper eficiente. En el 2022 tiene que serlo 1000 veces más, que es la ayuda en toma de decisiones. Y es el concepto que decía antes. Al final, tenemos una cantidad ingente de datos que nos llegan en tiempo real y tenemos que tomar un montón de decisiones en tiempo real. Y ahí es donde la inteligencia artificial, el machine learning, donde esas maquinitas ya empiezan realmente a ayudarnos y mucho a mejorar la producción de un hombre, ¿no? Y ahora voy a explicar un vertical muy concreto de esto. Estábamos contando hace un segundo, oye, los chatbots, todo lo que es emular una conversación con humana, todo lo que es la inteligencia para anticipar un deseo de compra y la toma de decisiones. Lo que hacemos en mi empresa es algo muy novedoso y yo estoy seguro que se habrá habido un montón más de verticales muy parecidos a estos, es sustituir con una máquina, no sustituir, pero ayudar con una máquina, sustituyendo en gran parte las labores de un ser humano, algo que estoy convencido que muchos de los que están aquí escuchando hacen todos los días, y es operar y optimizar campañas de marketing digital. Es decir, en este caso, nuestra empresa en concreto, pero no es un ejemplo, es demasiado nicho, pero bueno, para que os hagáis una idea, está enfocada en el e-commerce. Es decir, mi empresa se conecta al feed de productos del e-commerce, capta todo el feed de productos y debajo de la plataforma tecnológica está las campañas de Facebook, de Instagram, de Google, TikTok, etc. Campañas que tradicionalmente y a día, todos los días, hay un señor llamado Pepito que se dedica a optimizar, subo creativos, bajo creativos, meto este segmento, creo tal cosa, pum, 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 y optimizo la campaña. Lo que hicimos nosotros hace 5 años es crear un robocito que sea capaz de hacer eso, que sea capaz de tomar decisiones en la optimización de tu campaña. Al final son dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado, lo que decíamos hace unas cuantas slides, deja a la máquina que haga cosas de máquina, es decir, vamos a automatizar las labores que son más tediosas y que aportan menos valor añadido desde el punto de vista humano, pues la creación de creativos. Todo el mundo que maneja campañas en Facebook, ahora en Meta,
dedica a lo mejor un 50-60% de su tiempo a subir, crear y actualizar creativos y no tiene ningún valor añadido, ¿no? Pues deja que eso lo haga la máquina. Al final, en herramientas como la nuestra, se está consiguiendo ahorrar. Fijaos, el caso, por ejemplo, de un cliente nuestro, por daros un dato real, que este tipo de charlas gusta dar datos reales, ¿no? Un cliente nuestro que es Movistar, por ejemplo, Movistar sacó un estudio donde decía que había ahorrado un 94% de tiempo operativo, que es una locura, ¿eh? Pasa que Movistar quería la inteligencia artificial para ahorrar tiempo operativo y para disminuir errores. Pero, digamos, un caso medio debería estar ahorrando un 50-60% del tiempo. Eso no significa que el operativo que está gestionando las campañas de Facebook desaparezca. Significa que esa persona sigue estando ahí, pero no dedica 5 horas al día a subir creativos. Dedica 5 horas al día a pensar cómo optimizo, cómo cambio de estrategia, cosas donde realmente todavía un ser humano es muy superior a una máquina. Y deja a la máquina lo que es de máquina. Y la otra parte que estamos haciendo, y es algo muy novedoso ahí, pero ya hay unas cuantas empresas en el mundo que lo hacen, es la parte de optimización. Aquí es donde la inteligencia artificial le da un poquito más, le sale un poco más de humo de la cabeza, porque tiene que estar optimizando las campañas en función del objetivo. Al final, toda esta plataforma le pones un objetivo y si el objetivo es, hay miles, incremento de ROAS, incremento de facturación, incremento de ticket medio, lo que sea, la alineas con ese objetivo y la puedes trabajar. Lo que hace la máquina, en estos casos, es dos cosas. Primero, una optimización vertical, por ejemplo, únicamente en Facebook. Oye, pues solamente dentro del vertical de Facebook yo voy a tomar las decisiones de optimización. Eso significa que voy a tomar infinitas microdecisiones en tiempo real. Voy a analizar todo el espectro de Big Data, voy a analizar toda la data que tengo de mi site en Analytics, toda la data que tengo de Facebook, voy a analizar toda la data que tengo de campañas pasadas, de reportes históricos. Y a partir de ahí voy a tomar no una decisión al día o cada 2 horas. Voy a tomar, si ves los logs de la herramienta, te asusta, porque es una máquina. El log de la herramienta es, en el minuto 25 a la 1:25 aumento el itinerario de la campaña en un 1.013%. En el minuto 27 le disminuyo tanto, meto esta segmentación. Realmente son micro decisiones en tiempo real en base a ese análisis de data. Cosas que realmente jamás podría hacer un ser humano. Si ves aquí tengo un listado de cosas, optimización de presupuesto cross-channel, que os voy a explicar ahora, distribuir el gasto en de rendimiento, evaluar saturación y potencial de cada audiencia, desactivar audiencias, etc. Pero todo, y este es el concepto importante, tomado de manera muy micro. Es decir, un ser humano puede tomar 5, 6, 10 decisiones a la hora importantes, en función de la data que es capaz de analizar, pero no puede tomar 20 decisiones en un segundo, en función de data que le llega en tiempo real, ¿no? Esto es donde la herramienta mejora muchísimo la parte de optimización y la eficiencia en comparación con un ser humano. Y luego está la optimización cross-channel. Nadie hace esto prácticamente. Es decir, de hecho, la mayoría de agencias y empresas tienen presupuestos absolutamente blindados para Facebook, para Google, para TikTok, para Programmatic, para lo que sea. Y tú no le puedes decir a la agencia, oye, ¿por qué estás gastando 10 en Facebook y 15 en Google? Oye, ¿y no sería más eficiente si gastas de otra manera? Al final lo que le estás dejando a la máquina es decir, oye, mire usted, tiene usted al final este mes $100.000 de presupuesto, este mes necesitamos vender más, el objetivo es puramente incremento de facturación o incremento de revenue, lo que sea, y distribuya usted dentro del mid y low funnel, dentro de Facebook, Google, TikTok, etcétera, los presupuestos como usted estime conveniente para optimizar la facturación final. Es tan sencillo como eso, pero por eso es un jaleo, pero desde arriba es tan sencillo como eso. Deja la máquina, la parte más arriba del funnel, la parte más de branding, no se suele tocar demasiado porque no está tan enfocado con el performance, aunque sí empuja un poquito, pero todo lo que es en el mid y el low funnel, el retargeting, etcétera, deja que la máquina decida qué presupuesto asigna a cada uno de los verticales y deja que la máquina decida qué presupuesto asigna a retargeting, a la parte de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, estás tomando decisiones, como veíamos hace unas cuantas slides, decisiones en función de datos y decisiones, microdecisiones en función de microdatos y de microinformación que me llega en tiempo real, ¿no? Cosa curiosa, esta slide me encanta porque además, digamos que es un concepto que yo quería quedar a la cabeza, ¿no? Esto es algo disruptor, es decir, estamos cambiando
un modelo de funcionamiento que lleva funcionando 15 años, va a quedar redundancia, llevamos trabajando de manera 15 años, y de repente lo cambiamos. ¿Qué esperar de esto? Que además, ahora lo voy a contestar un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, históricamente, pues hace 100 y pico años se inventó el coche y de repente pues se inventó una manera de producir coches donde era todo, donde un señor apretaba un tornillo así, otro señor colocaba no sé qué, y era toda una cadena de gente que hacía las cosas de manera manual. Y se construían, no tengo ni puñetera idea, se construían 10 coches al día, no tengo ni idea. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de eso? ¿Cómo puedo mejorar la productividad en construir coches teniendo una cadera de producción manual? Oye, pues mira, vamos a darle más formación para que la gente sepa cómo girar el tornillo mejor. Vamos a contratar a Pepito, el del frente, que trabaja en la empresa del frente, porque Pepito tiene una muñeca que parece una locura y es capaz de atornillar como nadie. Vamos a contratar tal cosa para no sé qué. Y en lugar de fabricar 10 coches al día, ¿qué puedes esperar? Pues, oye, pues a lo mejor fabrico 12, fabrico 13, y si tengo a Pepito, fabrico 15. Pero mi techo está muy bajito. Realmente tengo unos límites muy claros porque hago todo manualmente. Entonces, siempre que de repente se introduce una tecnología y cambia todo, como pasó hace X años, cuando de repente dejaron de ser Pepito y Miguelito los que giraban tornillos y se colocaron robots que lo hacían, cambia todo lo que se espera en cuanto a producción. Cuando de repente dejas tener una cadena de producción con hombres girando tuercas y metes robots, de 10, 15 coches, ¿cuántos podéis fabricar? 30, 40 y, ¿por qué no, 200? El límite pasa a ser otro diferente. Y esto también se aplica al marketing digital. Hasta ahora teníamos campañas donde era pues un pepito que a lo mejor es una maravilla, que tomaba decisiones, cambiaba segmentaciones, tal, tal, tal. Si ahora sustituimos a Pepito o hacemos que a Pepito le ayude un robot que es capaz de tomar decisiones que Pepito jamás podría tomar, ¿cuánto se debería esperar de incremento de producción, incremento de performance en las campañas? ¿Un 15% más? ¿Un 30% más? ¿Y por qué no un 300% más? ¿Vale? Esto lo vamos a ver luego con datos de clientes, pero me parece súper interesante, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad, ¿no? Es como lo del ajedrez, ¿no? El ajedrez de repente, yo juego el ajedrez que me encanta. Deep Blue consiguió algo que nadie pensaba que iba a conseguirlo, porque oye, es como decía Kasparov, que tiene un ego, es un genio, pero es un poco rarito. Y decía, jamás una máquina va a poder sustituir la intuición que yo tengo. Pues toma, paró la boca y la sustituyó. Y hoy en día cualquier cacharrito de estos, cualquier cacharrito malo de estos, el programa de ajedrez es capaz de ganar al mejor jugador del mundo. Entonces, eso, ¿cómo funcionará en el marketing digital? ¿Y cómo evolucionará a partir de ahí? Entonces, ese es un poco el chip que intentamos meter en la cabeza a la gente. Vamos a ver qué se puede hacer diferente y vamos a ver cómo influyen los resultados, ¿no? Números, antes de pasar a los números que todo el mundo solo quiere ver de clientes, de cómo mejorar facturación, etcétera. Un poco números de marketing inteligente, números de manera global, ¿no? Eh, Casi todo el mundo, viendo los primeros dos topics, ha reducido muchísimo los costos operativos, ¿vale? De manera general. Aquí estamos englobando un poco todas las partes son números un poco macro de lo que es la inteligencia artificial dentro del mundo de marketing digital, ¿no? El 80% prácticamente de la gente cree que la inteligencia artificial hará más eficiente su trabajo, el otro 20% no sé qué había tomado esa mañana, pero es evidente que debería ser el 100%, es absolutamente, no hace falta ser un Einstein para entenderlo, y el 75% cree que se pueden quedar fuera de competencia si no escalan la solución de inteligencia artificial. Esto que os estoy contando yo ahora de lo que hacemos en mi empresa, que es un poco innovador, es decir, oye, vamos a poner una maquinita para que te ayude a optimizar campañas de Google y Facebook, que a día de hoy hasta asusta un poquito, dice, hostia, una máquina que haga mi labor y será capaz de hacerlo bien. Yo estoy 100% convencido que en 7, 8 años, puede que menos, entre 5 y 10 años, va a ser absolutamente una commodity, es decir, que va a ser lo normal. Y va a pasar como pasa ahora mirando para atrás. La gente va a decir, ¿cómo narices podíamos dejar que esto lo hicieran seres humanos? Cuando es infinitamente mejor que tome decisiones una máquina en función de esta big data que nos rodea, ¿no? Y vamos, antes de pasar al caso real, un punto importante, un error que cometimos en mi empresa, en Atomic. Cuando se inició el proceso de creación del software de inteligencia artificial de Atomic hace 5 años,
La idea era, vamos a crear algo que funcione solo. Vamos a crear el robot Machine Gun que sea capaz de optimizar el solito, le haga todo solo, sustituya a las personas y le dejemos trabajando solo. Se vio que funcionaba, pero se cometieron errores. Y lo que se vio es que funcionaba infinitamente mejor, si era una dupla robot-maquinita con ser humano. Pero mucho mejor. De manera que, por ejemplo, internamente lo que hicimos es, oye, pues el robot funciona muy bien, la inteligencia artificial es capaz de tomar un montón de algoritmos, un montón de decisiones, pero vamos a crear un equipo que se llama equipo de performance, que no es equipo de accounting, está el equipo de accounting, no un equipo de performance, que se dedica a estar guiando al robotito. Es decir, oye, vete por este camino, este cliente está funcionando este tipo de creativos tal, tenemos esta excepcionalidad, entiende mejor esto y va un poquito colocando al robot en la posición correcta según se va desviando un poquito para uno o para otro. Esa dupla es la que mejor valor nos ha dado a nosotros. Y esto es un aprendizaje muy, a lo mejor uno lo considera un poco estúpido, pero es un valor que hemos aprendido nosotros. La inteligencia artificial, si va acompañado de un cierto asesoramiento humano, el nivel de eficiencia global es donde alcanza el pico, ¿no? Aquí he puesto alguna cosa bonita, pero a la capa de tecnología hay que sumar la creatividad humana. Es que es verdad, es que a lo mejor dentro de 100 años esto no es así, ¿no? A lo mejor dentro de 100 años hay robots que son capaces de tener intuición, creatividad, sentimientos y mil cosas que a día de hoy no hay. A día de hoy estos robots son capaces de analizar información y tomar decisiones. Pero si le ponemos esta capa encima humana de creatividad, de enfocarle, de llevarle, de corregirle, nosotros nos dimos cuenta que casi duplicábamos el resultado de las campañas, que es mucho decir. Y ya llegamos, que llevamos hablando media hora ya, llego a la parte final, quería contaros un poco casos de éxito. Eh, por acotar, como os decía al principio, lo que hacemos nosotros está prácticamente dirigido al mundo del e-commerce. Tenemos a un cliente pues como Voystar, tal, que hacen temas de CPL, etcétera, pero nuestra solución está muy enfocada a lo que es e-commerce. Hay alguna solución parecida a la nuestra que es más global, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual los clientes que vais a ver son clientes de e-commerce. Mira, vamos a sacar algunos casos. Voy a empezar por el último, que me gusta más, que son dos e-commerce, Style Store y Tamarindo. Nosotros, lo que hemos visto en estos 5 años y acotando un poquito más lo que hemos visto en los últimos 2 años, donde realmente estaba todo mucho más afinado, el último año y medio, 2 años, a partir del COVID, es que aplicando inteligencia artificial a la optimización de campañas, olvídate de la parte de ahorro de tiempo y mejora de eficiencia, lo que es puramente el performance, ¿no? Facebook, Google y también TikTok ahora, eh, como poco, muy mal se tienen que dar las cosas para que no se mejore un 30-40% 40% el performance de la campaña que se tiene manualmente. Es decir, si tienes súper bien tagueado todo, tienes al Pepito, que es el dios del performance, trabajando en Facebook, si todo es perfecto, es ideal y es maravilloso, como poco deberíamos estar mejorando un 30-40% el performance de las campañas. Que además en nuestro mundo, que es el mundo de los e-commerce, mejorar un 40% el performance de las campañas implica mejorar un 40% las ventas. Eso es mucho dinero. Y luego nos hemos encontrado el caso opuesto. Nos hemos encontrado el caso de algún cliente que lo hacía todo muy mal, pero muy, muy, muy mal, que tenía hasta mal tagueado, pixelado las cosas. El caso récord nuestro, pero esto es un caso absolutamente muy raro, es un por 14. Ese es el récord, además de un anunciante muy conocido, que no puedo decir el nombre porque es un poco fuerte. Mejoramos un por 14 todo. Lo normal es cosas como la que vemos con Style Store y Tamarindo, ¿no? Eh, eh, más 100, perdona que me faltan las gafas, más 196% de ROAS en Style Store, disminución de casi un 80% en el CPA, Tamarindo un 170% de ROAS, es decir, casi de media se debería o deberíais esperar duplicar o cuasi duplicar el performance de las campañas. Que esto es una locura, ¿vale? Es una locura porque estás hablando de vender el doble. Hay un coste tecnológico, por supuesto, pero estás hablando de vender el doble, con lo cual es una auténtica locura. El caso de antes es un caso un poquito diferente, el de Ecofiltro, porque en Ecofiltro pusieron nuestra herramienta de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo también bajaron el presupuesto de compra de medios, con lo cual al final hubo casi un 60% de incremento de revenue, pero con menos dinero. Entonces es un poquito
diferente. Pero al final casi, no sé si está aquí he puesto el número, creo que aquí no está puesto, casi en no sé cuántos meses de utilización llegamos a duplicar el ROAS, que lo cual está pues, maravillosamente bien. ¿Mm? Creo que están trabajando ahora con un ROAS en torno a ROAS de 11 o de 12, que es una locura, está muy, muy, muy bien. Contaros también, dentro del ecosistema de e-commerce, dos cositas, dos un poco de chismes, ¿no? Por un lado, este tipo de herramientas como la nuestra, nos encontramos muchas veces, y aquí habrá gente de agencia, nos encontramos muchas veces con la posición de las agencias. En algunos casos, y no voy a decir también nombres, este tipo de herramientas de soluciones se encuentran, parece increíble, pero se encuentran con la barrera de entrada, con la zancadilla de la propia gran agencia, de la gran central de medios, que sienten que esto es una competencia para ellos. Siempre que hay una cosa que es extremadamente novedosa y que puede duplicar o triplicar resultados, hay gente que se asusta, ¿no? Y en este caso se asusta y nos ven como se dice en España, como un destapavergüenzas, ¿no? El POC 14 que os decía antes, ¿no? Eso fue con una agencia muy conocida. Pues imagínate la cara que se le queda a la agencia cuando lanza una campaña con tecnología nueva y hay un POC 14 en el ROAS, ¿no? En fin, te quedas una cara tonto porque eso no es tecnología solamente, eso es que las cosas no se hacen bien, ¿no? Y luego también tenemos algunos clientes, esto es curioso, que no tienen e-commerce como tal, ¿no? También somos capaces de utilizar tecnologías como esta para lo que son los anuncios colaborativos de Facebook. Tenemos clientes muy grandes como, bueno, en este caso voy a decir el nombre, como Procter, en otros países, no sé, en México, que a través de anuncios colaborativos, al final la gente compra en un supermercado, en lo que sería un Soriana aquí en México, por ejemplo, está utilizando ese tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco todo. Estoy pensando si se me olvida algo. Quería contaros un poco la experiencia mía en este mundo. Me parece realmente apasionante. Y nada más, contestaros, llevamos 35 minutos, contestaros dudas, que es la parte que más me gustaría que me hicierais preguntas, y me encantará responder. No sé, Ricky, si ahora la gente se puede activar solamente, ¿no? Es cada uno activa su micrófono, ¿verdad? Sí, aquí estoy, nada más que con unos problemas en la computadora. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Ahí, ¿quién se anima? Rubén. Yo tengo más una pregunta. No sé si una Ujú. pregunta, sino más bien es una opinión de qué piensas sobre esto de todo de la automatización. Si bien siempre vamos a necesitar, o espero que sí, las máquinas de los humanos, pero ¿qué piensas con todo este movimiento en un mundo de laboral que deberíamos de estar moviéndonos, aprendiendo nuevas cosas? ¿Hacia dónde va esto? No sé, es como Oye, más bien a ver tu punto de vista. Rubén, pues la pregunta es espectacular, es buenísima y difícil de contestar, como se dice en España, de cojones, es súper difícil. Aquí la verdad es que una de las cosas por las que me gusta el marketing digital es porque siempre hay que estar aprendiendo. Yo creo que en este mundillo, los que no estamos todo el día aprendiendo cosas nuevas, en 6 meses estamos fuera de mercado, ¿no? El papel del hombre, yo no sé qué pasará dentro de 100 años, Rubén, pero a día de hoy sigue siendo absolutamente fundamental. Todo lo que es decisiones, Big Data, muchos de aquí trabajamos todo el día con data, eh, es que necesitas una máquina para que te ayude. Con lo cual, lo que nosotros hemos visto, por eso también lo he puesto en la presentación, es que la máquina sin el hombre no es tan eficiente. No sé si dentro de 100 años eso no sea así. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero es posible que sí sea así. A día de hoy es absolutamente fundamental. Es más, todos nuestros clientes, porque la gente podría pensar, y tenemos un montón de clientes, con más de 500, hostia, pues esto sustituye a la persona que está operando la campaña. Nunca, jamás. Todos nuestros clientes lo utilizan como un complemento, es decir, como una ayuda. Lo que sí hacemos es que la persona que realmente utiliza esto le está salvando un 50% del tiempo automatizando tareas. Eso yo he trabajado con otro tipo de empresas, otras tecnologías diferentes, de marketing automation, etcétera, y al final, coño, es que es verdad, es que hay un montón de tareas que no tiene sentido que las hagamos. Es que hay un montón de tareas repetitivas, automáticas, que son sin valor añadido, como subir los creativos en Facebook, que te tiras a lo mejor 3, 4 horas al día haciendo eso. Y realmente es absurdo, ¿no? Pues yo creo que no va a ser una sustitución, Rubén, pero por lo menos en nuestra generación, ¿sabes? Pero sí va a ser necesario. Es decir, al final, lo que me estoy encontrando yo es con un montón de gente que primero no acaba de entender qué es esto,
Segundo, le da un poquito de miedillo, pero el miedo se soluciona con una prueba. Oye, pues pruébalo. Y cuando lo prueban es cuando se dan cuenta que no puedes oponerse a esto. Es como lo que pasó en la Revolución Industrial. De repente se utilizaron máquinas para sustituir al hombre y por narices no había manera de parar eso, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Aquí en lo bueno que tiene esto es que no tienes por qué creerte nada y lo puedes probar. Y ahí ya ves cómo coexisten el mundo de los hombres con el mundo de las máquinas, pero en general todos los casos que tenemos todos han sido positivos. Y todos los casos que tenemos todos no han supuesto el despido de nadie. Sí que tenemos algún caso curioso. Yo no tengo ninguno de las agencias, ¿eh? Sí que tengo un caso curioso de que hay gente que ha dejado la agencia utilizándonos a nosotros. Eso sí ha pasado. Pero eran casos en los que ya estaban un poquito enfadados con la agencia. Entonces, he tenido un par de reuniones donde decía, es que si esto funciona, dejo a la agencia. Eso se ha pasado, pero porque ya la agencia no estaba haciendo un buen papel antes, ¿eh? Gracias. Se llama Iván, pero no se puede parecer a Rubén, pero Ah, ahí tiene, lo tenía Rubén ahí, lo siento, Iván. tenía Rubén ahí tiene, pero tenemos una pregunta en el chat que es, ¿qué recomendarías para actualizarnos, capacitarnos en este tema? Y bueno, de entrada respondiendo Barracuda University, ¿no? Pero ya fuera de eso, hablando un poco de inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con programación, Raúl, ¿qué recomendarías estudiar y en dónde, ¿no? También. Uf, yo no sé si existe ahora, ahí me pillas un poquito, Rich, porque yo no sé si existe, ahora mismo existen un montón de ámbitos diferentes donde la inteligencia artificial está siendo la tendencia, ¿no? Comentaba la parte de todo lo que es análisis predictivo. Hay ya bastantes empresas que se dedican a hacer, a desarrollar software de análisis predictivo, donde predices, anticipas la compra del consumidor. Existen 500.000, yo ya me he perdido con el número, de empresas de tema de inteligencia artificial para robotitos que te hablan, que chatbots, que no sé qué, tal, tal, tal. Hay un montón. Y casi todos los ámbitos, pero cuando digo casi todos, es todos. Medicina, ingeniería, educación, se está incluyendo de alguna manera esto. Con lo cual, hostias, no sé si existe algo de formación general, ¿no? A mí lo que me gusta es curiosear un montón. Eh, curiosear un montón. Y luego, no sé en qué ámbitos trabaja la gente que está escuchándonos, pero probar estas cosas, probarlas, tantearlas, jugar con ellas y probarlas, ¿no? Muchas serán un fracaso. Yo, por ejemplo, he probado temas de chatbots tal, y yo personalmente a día de hoy no los utilizo, pero sí los he probado. Pero probar un montón de cosillas. Yo no sé si, Rick, a lo mejor tú sabes más que yo ahí, ¿eh? Pero yo no conozco nada, porque son tantos sectores y tantas verticales, tantos nichos muy pequeñitos donde se está haciendo microinteligencia para cosas muy concretas, que sinceramente me pierdo un poquito si hay algo más macro para aprender. ¿Mm? Pues hablando un poco de algunas plataformas, no sé, por ejemplo, Google Ads, ¿no? Que tienes scripts para automatizar, para limpiar, para solucionar, Mm. ¿no? Por lo regular, pues es programación y lo que yo he estado últimamente viendo es que Python, este lenguaje de programación, funciona muy bien, ¿no? Y sobre todo montado en la nube con alguno de estos tres, ¿no? De Amazon Web Service, de Google Cloud o la parte de Azure Ujú. de Microsoft. Creo que es por ahí el camino, ¿no? Donde cómo se trabaja todo esto. Y bueno, en algunas otras plataformas, pues ya puedes insertar tu propio código, ¿no? Hablando un poco ahora sí de Machine Learning, de cómo generan este código de programación que se implementa en las plataformas para que funcione todo esto que comentabas, ¿no? Que es la automatización y es la optimización constante. Ujú. Y bueno, ahí pasando a manos ahora sí de Rubén, o ahora vamos a Ahora decirle es Iván Rubén, para ¿no? que, ahora es Iván, ¿no? Entonces, ahí Rubén, Hola, Sí, Rubén. hola Raúl. Sí, mi duda es ¿cuánto tiempo tardas en implementar pues estas tecnologías y también pues cuánto tiempo también se tarda en aprender? Vale, pues esa es una muy buena duda, Rubén. Pues, a ver, ahí hay un montón. El caso mío, de lo que hacemos nosotros, que es este vertical de optimización de campañas de Facebook, para e-commerce, tal, 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 ahí la optimización es muy sencillita. O sea, la optimización, perdón, la integración es muy sencillita, ¿no? Porque básicamente ten en cuenta que lo que hace la plataforma es que se pone entre medias de lo que es el feed de productos y lo que son las campañas. Con lo cual, desde el punto de vista del cliente, lo único que tiene que darnos son los accesos a Facebook, Analytics, a Google, etcétera. El cliente tarda
30 minutos sentarnos todo, ¿no? Y luego la parte nuestra, que es la parte de colocar a la maquinita, obviamente hay una serie de reuniones, porque cada cliente es un mundo, ¿no? Al final, esa parte humana que es imposible de igualar es la parte humana que tiene muy claro los objetivos, lo que su director le está gritando por la mañana, que no sé qué, tal, tal, tal. Entonces se tiene una serie de reuniones para tener muy, muy claro las estacionalidades, los objetivos, los microobjetivos, los tal, 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 y ya se coloca la máquina apuntando, ¿no? Eso son unas 2 o 3 semanas. Con lo cual, este tipo de herramientas para funcionar suelen ser eso, una cuestión de semanas, y luego hay un tiempo de aprendizaje también. Y eso pasa con todo. Yo creo que no hay una herramienta de Machine Learning que no necesite por lo menos unas cuantas semanas, 2 o 3 semanas, para aprender un poco. En base a toda esa Big Data, en base a resultados anteriores, en base a probar. Digamos que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, pero yo creo que bastante identificativo, o sea, aplica para un montón de verticales. Necesitamos unas 3 o 4 semanas como para que la máquina ya haya aprendido suficiente y empiece a verse mejoras. Casi todas las pruebas que hacemos, por ejemplo, pedimos mínimo un mes, porque en un mes ya tiene que haber resultados muy claros. Primero 2 semanas no vas a ver nada, y luego poquito a poco, pero en un mes a lo mejor ya está optimizando digamos, al 90% de lo que puede optimizar, ¿no? Con lo cual tiene que haber ya mejoras muy claras. Vale, muchas gracias, Raúl. Nada, Rubén. Ahí tengo una pregunta, Raúl, y es, ¿qué tan recomendable es utilizar todas estas plataformas de Machine Learning cuando no son estos anunciantes que tienen la posibilidad de liberar muchísimas impresiones con muchísimo presupuesto, ¿no? Pensando un poco en pymes, pensando un poco en, no sé, en algo más terrenal, ¿no? Digo, esas Big Six sí tienen el presupuesto y todo lo que tú quieras, pero pensando un poco en todo este campo de pymes que al final, si juntas a todos, termina siendo más grande que el universo de las Big Six. Buena pregunta, Ricardo. Mira, es cierto que la parte de Machine Learning, es decir, hay mucha parte de estadística envuelta en los algoritmos, y esa parte de estadística, yo que fue la asignatura que más me costó aprobar en la carrera, la tengo muy clara. La estadística funciona mejor contra más volumen de variables haya, contra más volumen de datos haya, ¿no? Con lo cual, las empresas gigantes son las que en principio se deberían aprovechar más fácilmente de estas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, es muy curioso, nosotros tenemos esos 500 clientes, 400 son muy pequeñitos, eh, y funcionan súper bien. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos puesto como clientes que ya tengan un cierto gasto de media spend por encima de unos cuantos miles de dólares al mes, que no es un cliente grande, ya deberían aprovecharse muy mucho de la mejora del performance de las campañas. Deberían de ver clarísimamente resultados muy, muy superiores a los que tenían con la operación manual, ¿sabes? Entonces, de todo tipo de sectores, además, de todo tipo de sectores. Luego tenemos casos, como le comentaba antes, los casos super macro, Movistar, CPL, millones de impresiones y millones de cosas, ¿no? Para conseguir ese lead. Ahí se puede hacer maravillas. Para que os hagáis una idea, en el caso de Movistar, que es otro punto diferente, porque el reto que nos pusieron fue decir, oye, ¿este algoritmo funcionaría para un tema de coste por lead? Entonces, ahí tuvimos que darle muchísima más caña a la parte de optimización manual. Ahí hubo mucho trabajo del equipo de performance, porque ahí la máquina funcionaba, pero la máquina estaba acostumbrada a funcionar en base a un feed de productos, a catálogos de Facebook, tal, tal, tal. Ahora, olvídate de eso, maquinita, y optimízame algo que es mera impresión y mera registro para que la gente le llame a luego a venderle un producto de telefonía, ¿no? Con mucho trabajo manual, pero con la Big Data que decía Ricardo, súper gigante, conseguimos bajar el CPL de Movistar a un 50%, que es una locura. Pero ahí tenemos el beneficio de lo que decía Ricky, ¿no? De que manejas un volumen de impresiones tan brutal que es capaz de ahí la máquina sí que yo creo que disfruta, ¿no? Es como tener un Ferrari. Un Ferrari está súper guay conducirlo en calles, pero si te metes un circuito ya es cuando lo revientas. Pues esto es igual, ¿no? Era como un Ferrari en un circuito, decía, métele quinta y pisa a fondo. Pero con clientes donde tenemos limitada velocidad, porque tenemos capacidad de segmentaciones más limitadas, tal, 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 aún así funciona muy bien. Estoy recordando una campaña, por ejemplo, que fue muy, muy, muy vertical. Uno de estos clientes es una macro tienda, algo parecido a lo que hay en México como Innova Sport, pero en Colombia, y manejan un volumen exagerado de catálogo de productos, que ahí estamos en el caso que decía Ricky,
es un volumen muy macro, con capacidad de segmentar por todos lados, y la inteligencia artificial disfruta del trabajo. Pero, por ejemplo, ahí cuando nos probaron únicamente para ciertos productos, únicamente de Adidas. Esa fue la prueba, únicamente Adidas, y creo que eran X productos, ¿no? Lo limitaron muchísimo, y aún así creo que el resultado fue bastante espectacular. Creo que se aumentó en un 70 por ahí por ciento de los ROAS. Y luego, como dice Ricardo, cuando ya se amplió a todo el catálogo de productos, es cuando se puede trabajar a tope, ¿eh? Increíble, Raúl. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que ya no. Y bueno, nada, agradecerte, Raúl, agradecerte por este tiempo que nos regalas, que nos obsequias, y por supuesto con toda tu experiencia, con todo tu conocimiento. Qué mejor que nos hables de estos temas, ¿no? Siendo ahí pionero en todo esto, ¿no? Entonces, agradecerte, Raúl, por todo el tiempo, y bueno, también invitarlos a la siguiente sesión. La siguiente sesión va a estar bien interesante porque va a ser un panel. Este panel va a estar acompañado de grandes personajes. Uno de ellos es el líder de Programmatic a nivel región en Coca-Cola. Otro de los personajes que nos va a acompañar, pues bueno, es el líder de operación de Heineken México. Y bueno, finalmente también nos va a estar acompañando el Performance Specialist de VIX, que también tiene muchísima experiencia en la industria, ¿no? Entonces, invitarlos a la siguiente semana con Barracuda University en el panel de Programmatic, algunos temas que vamos a descubrir y demás. Y bueno, agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por estar en esta sesión.